Bienvenidos a este inicio de fin de semana y bueno, vamos a nuestro combo semanal donde trabajamos nuestras piernas y nuestra abdominal, ¿cierto? ¿Cómo te sientes? Sí, piernas y abdomen. Exacto, entonces acuérdate, trabajamos piernas y abdomen en entrenamiento en pareja, pero también quemamos muchas calorías. Entonces vamos a hacer ese combo semanal donde la primera técnica eran sentadillas, después abdominales, talones atrás y rodillas arriba. Ahorita se los vamos a marcar, pero como siempre, con nosotros, con mucha energía, Lizeth Raye. Y bueno, nosotros les mandamos un fuerte abrazo ahí al estudio, que sea un gran cierre de semana, como siempre mostrando el mejor contenido que pueda haber. Ok, venga, vamos a ese calentamiento. Dijimos que íbamos tren inferior y abdomen. Entonces vamos a lanzar la rodilla hacia el frente, 3 pasos y cambiamos. Y aquí estamos activando ya los 2 músculos a trabajar. Al elevar la rodilla, estoy trabajando abdomen bajo. Lo estoy activando, ¿ok? También se está estirando el glúteo y el femoral, ¿ok? Entonces estamos haciendo, involucrando varios músculos, que es lo ideal. Eso es, activamos. Después de aquí vamos a hacer rodilla del centro hacia afuera para abrir la cadera. Eso. Bien, pues vamos a hacer sentadillas, entonces tenemos que preparar bien nuestra cadera. Vamos a hacer 5 segundos, Liz, hacia abajo. 4, 3, 2 y 1. Bien, entonces ahora vamos a empezar a marchar. Marchamos y aquí estamos activando aún más el abdomen. Vamos a llevar las manos, los dedos hacia las sienes. Y activemos más el abdomen haciendo bicicletas de pie. Entonces llevamos codo izquierdo a rodilla derecha, codo derecho a rodilla izquierda. ¿Se siente ese abdomen? ¿O cómo? Oposición, venga, venga, de lado a lado, exacto. Venga, y aparte que trabajamos coordinación. Venga, 5 segundos regresivos, 4, 3, 2 y 1. Bien, sí, sí, como si hubiera hecho abdominales, ¿no? De hecho es abdomen. Perfecta, perfecta. Entonces vamos a la técnica de movilidad que utilizamos el lunes. Tomamos punta de pies, las puntas en diagonal hacia afuera. Después de contar 2 segundos, lanzamos la cadera hacia arriba. Cuentas 2 segundos, piernas estiradas y vuelvo al fondo. Esto lo vamos a hacer de 3 a 5 veces. Nosotros mostramos una más. Bien, cadera hacia arriba. Ya que hayas terminado esas 5, suelta los brazos. Flexionamos rodillas y nos empezamos a enderezar lento. 5, 4, 3, 2 y 1. Y listo, ya, nos vamos. Listo. Ya, se acabó el combo semanal. No, venga, vamos a empezar. Vamos a poner un reloj que tenga 6 minutos regresivos o que arranque de 0 y en 6 minutos paramos, ¿ok? Va a ser un cierre de semana de sentadillas. Vamos a empezar con la primera técnica, acuérdate. 10 repeticiones llevan el ritmo, entonces yo empiezo con las sentadillas mientras Liz, talones atrás. Arrancamos el cronómetro y en 6 paramos. Vámonos. Yo hago 10 sentadillas, 2, 3, 4, mientras Liz está lanzando esos talones hacia pompas o hacia sus manos. 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien, ahora yo talones atrás, nada más muéstranos 5, Liz, por favor. Eso. 2, venga. 3, 4 y 5. Imaginamos que hizo 10, ¿ok? Ahora, ya que los dos hicimos esa fuerza en piernas, ahora vamos abdomen. Empiezo yo. Y Liz, rodillas arriba. Te va a dar las 2 opciones. Yo cuento 10 abdominales. Esa opción sería la primera. Si no puedes hacer impacto o con impacto. Me quedan 5, 4, 3, 2 y 1. Nos muestra 5, Liz. Venga, y esa es tu recuperación, nada más en lo que cambias. Después muestra solo crunch para quien no pueda hacer la abdominal completa. Solamente haces crunch. Y si no, lo ideal será hacer la abdominal completa, un sit-up. Mientras tanto, yo estoy elevando rodilla, estoy elevando la frecuencia cardíaca y trabajando mi abdomen. Muy bien, al término de esos 10 repeticiones, así es que está este gran combo semanal. Entonces recuerda, quien lleva el ritmo son las técnicas de fuerza, 10 repeticiones. Primera técnica dijimos sentadillas,
contra talones atrás, después abdominales completas contra rodillas arriba. Y así estamos en este gran cierre de semana. Esto fue En Forma. Yo soy tu coach, Memo Corral, y contigo estuvo súper. Eso, muy bien. Regresamos al equipo, al estudio, y nosotros les llevamos muchísima energía, pero sobre todo mucho ánimo. ¡Venga!